Buenas tardes, colegas. ¿Cómo estás? Bienvenido a este en vivo. Muy contentos por acá. Estamos en el en vivo número 25 y el tema de hoy va a ser el índice microcitosis hipocromía. Bueno, me presento, soy Alfredo Gallardo Acevedo, soy profesional del laboratorio clínico y me puedes encontrar en Bioanálisis al Día, donde doy información referente entonces al bioanálisis y también allí tengo cursos relacionados con la calidad, con la hematología, con el inmunodiagnóstico y bueno, también doy asesoría si así lo necesita. Entonces estamos en esta actividad, la hemos iniciado. En unos 5 minutos vamos a iniciar como tal la presentación, esperando a que vayan llegando algunos otros colegas a esta transmisión que tenemos en vivo. Y luego tendremos una sesión de preguntas. Bueno, la presentación dura unos 45 minutos aproximadamente y luego tendremos la parte de preguntas. Mientras damos inicio a la actividad, bueno, te recomiendo un café. Siempre un buen café es bueno para disfrutar entonces de esta presentación que tenemos la tarde de hoy, 25 de mayo del 2023, con nuestro en vivo número 25. Debió haber sido entonces un poquito más tarde para que también fuera a las 5 de la tarde, pero bueno, estamos iniciando a las 4 de la tarde en esta transmisión. Te recuerdo que este en vivo es cortesía de nuestro curso Morfología Sanguínea al Día. ¿Quieres eliminar esa incertidumbre al observar una célula? Bueno, te voy a enseñar una metodología. Yo lo he llamado el método heurístico para la identificación celular, en el cual, por supuesto, vamos a tomar los aspectos clásicos y básicos que se utilizan para diferenciar una célula, es decir, sus características del núcleo, sus características del citoplasma. Pero en el frotis existen otras cosas que también nos van a ayudar con esa morfología y eso te lo voy a decir ahí. Y por supuesto, si tenemos los datos de la muestra, que es como debe ser, que es como hoy en día nosotros vamos a ver un frotis, es muchísimo más sencilla la identificación celular. Estamos haciendo una identificación basado en esos hallazgos y en esas otras características que podemos obtener del propio frotis y por supuesto de la muestra. Es un curso en formato de video, es un video curso. Necesitas dedicar unas 8 horas aproximadamente para llevar a cabo el curso. Son más de 4 horas de video. Son videos cortos. Está diseñado desde el punto de vista docente. Y lo ideal es que lo realicen unas 2 semanas de duración. El curso comienza cuando tú quieras. Te inscribes hoy y ya mañana mismo puedes iniciar la actividad en este curso de morfología sanguínea al día, donde, bueno, te voy a enseñar entonces todos esos secretos para identificar las células. La identificación celular tiene mucho peso en el área de hematología, pero no es la única que nosotros tenemos. Hoy en día, de hecho, si tú tienes instrumentos en tu laboratorio, tiene un gran peso entonces el conocer esos instrumentos y sobre todo aprender a validar esa hematología completa. Y eso es lo que te voy a enseñar en el curso de validación del hemograma. Te voy a enseñar el método GRAVA, un método bastante sencillo con el cual, a partir de los datos que te arroja ese autoanalizador hematológico, vas a tener una buena idea de lo que vas a ir a buscar en ese frotis, de cuáles serían esos hallazgos claves que tienes que buscar allí, y con esto vas a tener un reporte que es mucho más confiable. ¿Por qué? Porque estas distintas patologías tienen distintos patrones, pero al final tienen un patrón. Y ese patrón entonces se puede, digamos, identificar. De hecho, el propio aparato te indica una serie de alarmas, te da una serie de gráficos, te da esos valores. Y con eso entonces puedes realizar una validación. Muchas veces esa validación es realizar un diferencial o una morfología, pero existen situaciones en las cuales tienes que realizar otros procedimientos porque efectivamente el instrumento es incapaz de hacer un recuento o de hacer una identificación de esas células en ese hemograma.
Para eso entonces está el curso de validación del hemograma. Son dos cursos complementarios. El curso de validación del hemograma sí es un curso muchísimo más largo, requiere mayor dedicación y se ofrecen en determinadas fechas. De hecho, nuestra próxima edición va a ser pronto, ya para el mes que viene aproximadamente vamos a tener una nueva edición del curso de validación del hemograma, mientras que el de morfología tiene una inscripción permanente. Entonces, bueno, ya estamos alrededor de las 4:05. Ya vamos a iniciar la presentación como tal del tema de hoy, de la tarde que tenemos como hoy. Déjame verificar un momento cómo está la conexión. Hoy está bastante nublado, no ha llovido, y cuando está muy nublado a veces la conexión puede fallar. Voy a revisar cómo está toda esta transmisión y vamos a dar entonces inicio a la presentación que tenemos la tarde de hoy. Índice microcitosis hipocromía. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hablar sobre la anemia y en particular, por supuesto, nos vamos a dedicar mucho más a lo que sería la anemia microcítica hipocrómica. Vamos a hablar del porcentaje de células microcíticas, cómo se obtiene, cómo estos instrumentos son capaces de obtener este recuento, así como obtienen el porcentaje de células hipocrómicas. Todas las casas comerciales, en líneas generales, sus instrumentos más avanzados o de última generación tienen la capacidad de realizar estas mediciones. E incluso también tienen la capacidad de realizar la combinación de estas dos mediciones en lo que se denominaría el índice de microcitosis hipocromía. Por supuesto, vamos a ver cuál es la utilidad de este índice. La utilidad desde el punto de vista como diagnóstico o de orientación diagnóstica, y también utilidades que nosotros le podemos sacar dentro del propio laboratorio. Podemos aprovechar entonces esas ventajas. Entonces vamos a ver diferentes perspectivas de este índice microcitosis hipocromía. Debemos empezar con el concepto de anemia, que no es más que la disminución en la concentración de hemoglobina con respecto a los valores de referencia para la edad, sexo y ubicación geográfica del paciente. Es importante esta coletilla, la ubicación geográfica del paciente. Ok, solventando pequeños problemas técnicos, es propio de una transmisión en vivo. Pocos nos ven en vivo, la mayoría nos ven en diferido, pero no importa, el cariño es el mismo. El evento en vivo tiene algo muy particular porque estamos justamente de manera simultánea todos en esta presentación. Entonces, en definitiva, anemia es simplemente la disminución de hemoglobina para la edad, sexo y ubicación geográfica. Ya hice un in vivo sobre la anemia, te lo voy a dejar abajo en la descripción. Si lo quieres revisar, ahí abordamos mucho más el tema y los detalles sobre la anemia y las clasificaciones de la anemia. Lo interesante es que el laboratorio realiza entonces una evaluación y lo que pretende hacer en primera instancia es detectar esa anemia, y eso lo va a hacer con la simple medición de esa hemoglobina. El siguiente paso es determinar la posible causa de la anemia y, por supuesto, evaluar la producción, destrucción o pérdida de esos eritrocitos. ¿Para qué? Para dar una mejor orientación diagnóstica, para que el médico tenga elementos para poder realizar una mejor orientación diagnóstica. Dentro de esta manera de determinar esa posible causa, lo que se emplea es la clasificación de las anemias. Existen diversos tipos de clasificaciones. Hay una de ellas que es vamos a decirlo, la más importante, por lo menos para la orientación inicial, que es la clasificación morfológica de las anemias. Las anemias desde el punto de vista morfológico se van a clasificar en tres grandes grupos: las anemias microcíticas hipocrómicas, las anemias macrocíticas normocrómicas, las anemias normocíticas normocrómicas. ¿Y esto se va a realizar en qué? En base a lo que el instrumento ha medido. Esto se va a realizar en base al volumen corpuscular medio, que nos diría si son normocíticas, macrocíticas o microcíticas, y en base al CHCM o HCM para determinar si son normocíticas o si son hipocrómicas. Si son normocrómicas, perdón, o si son hipocrómicas. ¿Qué es lo interesante de esta clasificación? Bueno, dentro de la gran cantidad de anemias que existen, más de 100 tipos de anemia,
Muchas van a caer dentro de esta categoría, dentro de la categoría de anemias normocíticas normocrómicas. Pero unos grupos mucho más reducidos están dentro de estas anemias microcíticas hipocrómicas y dentro de las anemias macrocíticas normocrómicas. Por eso es importante esta clasificación, porque de esta manera el médico entonces se le reducen esas opciones y puede tener una mejor orientación diagnóstica. ¿Cuáles son las que nos van a interesar o las que vamos a tratar la tarde de hoy? Vamos a tratar las anemias microcíticas hipocrómicas, porque justamente tenemos un índice que justamente tiene exactamente este nombre. Dentro de las anemias, entonces, microcítica hipocrómica, existen 4 grandes grupos. El primer grupo es el de la anemia ferropénica o anemia ferropriva. En la anemia ferropénica lo que existe es una deficiencia de hierro. Tiene la particularidad de que es la anemia de mayor prevalencia. La OMS de vez en cuando o periódicamente saca prevalencias de anemia superior al 20-25%, depende de la población que se esté investigando, pero en líneas generales, dentro de esa anemia, la anemia que es protagónica, que es la más frecuente, es justamente la anemia ferropénica. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener la anemia más común. También dentro de este grupo está la anemia de las enfermedades crónicas. Como su nombre lo indica, en este caso la causa es una enfermedad crónica, pero en líneas generales aquí hay 2 grandes grupos. Hay enfermedades crónicas que producen, no todas las enfermedades crónicas producen anemia, pero hay un grupo de enfermedades crónicas que producen anemia. Pero las que tienen mayor tiempo de establecidas dentro del paciente y de alguna manera tienen un mayor avance, pueden llegar a generar una anemia que es del tipo microcítica hipocrómica. Entonces, no todas las enfermedades crónicas generan anemias microcíticas hipocrómicas. Aquellas que tienen larga data, aquellas que afectan determinados órganos, sobre todo el hígado, por ejemplo, tienden a producir entonces una anemia microcítica hipocrómica. Aquí lo que el médico, bueno, va a buscar es esa anemia, es esa enfermedad crónica y corregir esa enfermedad crónica. Otro grupo que es bastante interesante es la anemia sideroblástica. En este caso en particular hay un trastorno en el cual hay 2 poblaciones de eritrocitos. Y esto es lo característico de esta anemia. Hay 2 poblaciones de eritrocitos. Hay una población que es normocítica normocrómica y otra población que es microcítica hipocrómica. Y finalmente tenemos el grupo de las talasemias. Este grupo de verdad que es bastante grande, bastante heterogéneo, pero en líneas generales hay también diferentes clasificaciones, pero lo podemos clasificar en 2 grandes grupos. El grupo que es el trastorno que son homocigotos, las talasemias son trastornos hereditarios que afectan a la producción de las cadenas de globina. Entonces, de un lado tendríamos los trastornos homocigotos, los cuales son trastornos graves, donde hay una anemia a temprana edad, donde la cantidad de alteraciones morfológicas son variadas, son grandes, son importantes, son imponentes, da una hematología completa muy alterada. Y el otro grupo de talasemias son las talasemias heterocigotas, en particular los rasgos talasémicos. En este grupo generalmente se trata de anemias leves, quizás moderadas, e incluso en algunos casos ni siquiera hay una disminución de la hemoglobina. Entonces, este otro grupo es quizás el más llamativo desde el punto de vista de nosotros al momento de realizar esa hematología en el laboratorio, porque ese grupo se parece mucho a lo que sería una anemia ferropénica desde el punto de vista de los resultados de la hematología y desde el punto de vista de los hallazgos morfológicos. Si recordamos entonces la producción de la hemoglobina, para producir hemoglobina se requieren cadenas de globina, hay cadenas alfa y hay cadenas beta, y se requiere del grupo N. El grupo N es producido a partir de la formación de unas porfirinas, un proceso bastante complejo que se realiza en las mitocondrias de estos eritroblastos, y al final se introduce el hierro para formar ese grupo N. Es muy sencillo de ver esto. ¿Qué pasa si no hay hierro? Bueno, si no hay hierro, entonces esto es lo que llamamos una anemia ferropénica. No hay hierro porque no hay una ingesta adecuada de hierro, porque hay una pérdida importante de ese hierro. Hay varias causas que explican esa anemia ferropénica. Lo que nos interesa en esta tarde es que esta disminución del hierro entonces no genera suficientes grupos M y esto retrasa entonces o no genera suficientes moléculas de hemoglobina. Entonces, ¿qué va pasando? Que ese eritroblasto
se está formando y ese eritroblasto se está formando con una deficiencia en hemoglobina. ¿Y cuál va a ser el resultado? Un eritrocito que va a ser hipocrómico. Ahora bien, si esta deficiencia es muy fuerte, es muy severa, cada vez se produce menos cantidad de hemoglobina. Y al producirse menos cantidad de hemoglobina, entonces se va a producir algo muy particular. Dentro de ese eritroblasto se requiere una cantidad crítica de hemoglobina para detener la división de esos eritroblastos. Entonces, si no se alcanza esa cantidad crítica de hemoglobina, el eritroblasto sigue dividiéndose. Y al seguir dividiéndose, entonces la célula es cada vez más pequeña. Y esto es lo que explica la microcitosis. Entonces, al tener deficiencia de hierro, se va a producir una disminución de la cantidad de hemoglobina, se generan glóbulos rojos hipocrómicos y si esto sigue siendo importante, se van a generar entonces glóbulos rojos microcíticos. La misma idea aplica con todas las otras alteraciones que podemos encontrar aquí. Si existe un problema en la incorporación del hierro para formar ese grupo M, existe hierro, pero el problema está en la incorporación. Esto es lo que ocurre en estas anemias de las enfermedades crónicas. Entonces, en este caso hay hierro, pero no se incorpora bien. Aquí está involucrada la hepcidina, está involucrada cierta citoquina. Hay, bueno, todas unas explicaciones de por qué está ocurriendo. Esto todavía es un proceso que no está totalmente claro, pero ocurre. Al final de cuentas existe hierro, pero no se está incorporando. ¿Qué va a generar? Unos glóbulos rojos que son microcíticos hipocrómicos. En el caso de las anemias sideroblásticas, hay problemas con unas determinadas enzimas que tienen que ver en la formación de este grupo de porfirina, de estos anillos bastante grandes, bastante complejos. Entonces, en este caso, se va a generar prácticamente lo mismo. Vamos a generar unos glóbulos rojos que son microcíticos hipocrómicos. Lo mismo va a ocurrir si hay una deficiencia en las cadenas de globina. Si hay una deficiencia en las cadenas de globina, que son los trastornos denominados talasemia, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una hemoglobina que se está produciendo de manera baja y que va a generar entonces unos glóbulos rojos que son microcíticos hipocrómicos. Dentro de las talasemias hay dos grandes grupos que son las alfa-talasemias y las beta-talasemias, porque recordemos que la hemoglobina del adulto son dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Ahora bien, ¿cómo se puede diferenciar estas anemias microcíticas hipocrómicas? ¿Porque es posible realizarlo? Sí, en líneas generales las anemias de las enfermedades crónicas, vamos a decir que la causa, el médico la va a tener quizás un poco más a la mano cuando elabora la historia y realiza la evaluación de ese paciente al percatarse de una enfermedad crónica. Eso es lo que causa la anemia. Al corregir o disminuir esa enfermedad crónica, entonces mejoraría también la anemia. En cuanto a la anemia sideroblástica, es muy característica que presenta una doble población celular. Entonces, hay glóbulos rojos que son microcíticos hipocrómicos y otros glóbulos que son normocíticos normocrómicos. En cambio, en las talasemias homocigotas, ciertamente hay microcitosis, hay hipocromía, pero hay una gran cantidad de alteraciones en ese hemograma y en esa morfología. Entonces, de alguna manera, estos grupos son relativamente fácil tener una orientación hacia cada uno de estos grupos. Pero, ¿qué va a pasar? En lo que sería la anemia ferropénica, lo que se caracteriza es una microcitosis y una hipocromía. Lo mismo va a suceder en el rasgo talasémico. Entonces, desde el punto de vista del hemograma o esa hematología completa y desde el punto de vista de la morfología hemática, es prácticamente indistinguible estos dos trastornos. ¿Y cuál es el problema? Que el tratamiento para uno, que sería el suministro de hierro, no es bueno para los trastornos talasémicos, es contraproducente. Entonces se necesita una diferenciación. Por supuesto, el laboratorio cuenta con pruebas para realizar esa diferenciación, lo que serían los estudios del hierro y la medición o dosificación de la hemoglobina A2 para el rasgo talasémico. Estas son pruebas adicionales, por supuesto que requieren más tiempo. De alguna manera, la idea sería tratar de disminuir esos tiempos y de brindarle al médico una herramienta sencilla bajo la cual pueda tener una mejor orientación hacia cuál de estos dos tipos de trastornos tiene el paciente. Entonces,
en la evaluación la evaluación por parte del laboratorio de la anemia, se detecta, se determina la posible causa, que es básicamente agruparlo dentro de lo que serían estas anemias microcíticas hipocrómicas, y se trata de buscar algunos otros parámetros que permitan entonces la discriminación entre estos dos grupos que son, desde el punto de vista del hemograma, prácticamente iguales. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que hay un índice que también nos lo dan los instrumentos automatizados, que es el ancho de distribución eritrocitaria, que no es más que la variación del volumen que tienen esos eritrocitos. Entonces, ¿qué quiere decir una ADE normal? Una ADE normal quiere decir que el volumen o la variación del volumen de esos eritrocitos se encuentran dentro de un parámetro aceptable. Este valor en línea general está como en torno al 12-13%. También podemos tener un ADE alto. El ADE alto quiere decir que vamos a tener una mayor variación en el volumen de esos eritrocitos, es decir, que vamos a tener eritrocitos de volumen normal, de volumen muy pequeño, y a eso es lo que se refiere un ADE alto. Ahora bien, lo que es sabido, y lo vamos a encontrar en cualquier libro de hematología, es que en las talasemias heterocigotas vamos a tener un ADE que se encuentra dentro de lo normal. Usualmente va a estar dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos son homogéneamente microcíticos hipocrómicos. Debemos recordar que esto es un trastorno hereditario, esto es un trastorno en el cual siempre esa eritropoiesis está funcionando de manera alterada. Existe problemas en esa eritropoiesis, no se está formando esa cantidad adecuada de hemoglobina, lo cual va a generar unos glóbulos rojos que son homogéneamente microcíticos hipocrómicos. En cambio, en lo que sería la deficiencia de hierro, es un trastorno adquirido en el cual se disminuyen inicialmente esos depósitos, luego se da una eritropoiesis deficiente en hierro que va generando glóbulos rojos. Hay unos que se producen de manera normal y hay otros que ya se producen con la deficiencia de ese hierro, de esa hemoglobina, y se van generando entonces glóbulos rojos que son microcíticos hipocrómicos que tienen, por supuesto, una mayor variación en el volumen, y eso es lo que se refleja con un ADE alto. Entonces, de alguna manera, en una anemia que es microcítica hipocrómica, una orientación puede darse en base al ADE, digamos, una orientación diagnóstica se puede dar en base al ADE. Si es normal, se orienta hacia lo que sería una talasemia heterocigota, y si es alto, se orienta a lo que sería una anemia ferropénica. Y de esta manera, entonces, este ADE, que también es llamado, en inglés lo podemos conseguir como el RDW, el cual se puede medir tradicionalmente como coeficiente de variación, que es como lo vamos a encontrar en todos los instrumentos, o como una medida de desviación estándar. ¿Existen otras alternativas? Sí, existen otras alternativas para tener una mejor orientación. Y esas alternativas pasan por la construcción de índices. Usualmente se basan en construir índices. Y en este trabajo que he revisado para este in vivo, es un metaanálisis que evalúa los diferentes índices. Ellos encontraron más de 40 índices en la literatura y al final los agruparon y encontraron que hay 12 que están bien establecidos, que tienen unas buenas referencias. Y aquí vemos entonces una gran variedad de índices que todos pretenden poder diferenciar entre estos dos trastornos que son muy similares desde el punto de vista de ese hemograma, que sería el rasgo de beta-talasemia y la anemia ferropénica. Si revisamos aquí, vamos a encontrar, por ejemplo, que Bessman fue el que propuso la diferenciación en base al ADE, y él propone un punto de corte de 15. Todos estos índices tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad. Más adelante vamos a ver una tabla donde los vamos a ver. Vean que aquí también esto se puede hacer en base al número de eritrocitos y se establece un punto de corte de 5. En lo que sería el rasgo de beta-talasemia,
como un mecanismo compensatorio aumenta esa eritropoyesis, pero esa eritropoyesis está defectuosa y se siguen produciendo eritrocitos que son microcíticos hipocrómicos, pero se aumenta su número y entonces su número incluso puede estar por encima de esos valores de referencia. Y esto es bien llamativo porque generalmente cuando consultamos en internet sobre anemia siempre nos hablan de una disminución en la hemoglobina, en el hematocrito y el número de eritrocitos. Y justamente aquí estamos viendo que existe una anemia que puede cursar con un aumento en el número de los eritrocitos. Entonces aquí el punto de corte, sí, el número de eritrocitos es mayor a 5, tendría una mayor asociación a lo que sería un rasgo de talasemia, un rasgo de beta talasemia, mientras que si es menor a 5, tendría una mayor asociación hacia lo que sería la anemia ferropénica. Vemos aquí que hay otros índices que también relacionan el BCM con el número de glóbulos rojos, la hemoglobina corpuscular media, hay unos que las elevan al cuadrado, aquí esta fórmula es un poco más compleja, aquí vemos otra serie de fórmulas, la mayoría están basadas en los índices hematimétricos que nos reporta cualquier instrumento o cualquier autoanalizador hematológico hoy en día. Pero aquí aparece entonces la combinación entre el porcentaje de células microcíticas y células hipocrómicas bajo un índice. Vean que aquí también nos muestran o nos señalan, estos autores recopilan un punto de corte para hacer esa diferenciación. Este índice es posible gracias a esto, a esta tecnología. En el año de 1985 del siglo pasado sale al mercado este equipo, el Technicon H1. Aquí tenemos la parte donde se realizaría como tal la medición. Esto generalmente se asocia a la parte de tarjeta electrónica y todo el sistema de vacío. Aquí incluso tenía una pantalla y su impresora. Un equipo bastante grande que incorporó unas tecnologías que son y que fueron muy avanzadas en su momento y que bueno, luego estas metodologías se fueron expandiendo a otros autoanalizadores. El heredero directo, vamos a decirlo así, de esta tecnología es el Siemens Advia, que utiliza la misma tecnología hoy en día para realizar lo que realizó este instrumento, que fue la medición del porcentaje de células microcíticas y la medición del porcentaje de células hipocrómicas y por supuesto la obtención del índice. Hoy en día, otras casas comerciales en sus equipos de mayor nivel o de mayor tecnología o de tope de gama, también incluyen entonces la medición del porcentaje de células microcíticas, porcentaje de células hipocrómicas y por supuesto la obtención del índice. Aquí les quiero decir que esta charla es independiente, no se está recibiendo ningún incentivo por ninguna casa comercial, simplemente he colocado estos equipos porque en las referencias que empleé para la realización de esta presentación, bueno, hacían referencia a estos equipos que están aquí y lo que les voy a hablar generalmente deriva de estudios realizados en estos instrumentos. ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, ¿cómo se pudo obtener este porcentaje de células microcíticas hipocrómicas? Básicamente a la existencia de diversos principios, particularmente de dos principios son los que hacen posible esto. El primero de estos principios es el enfoque hidrodinámico, que es un nombre genérico a lo que nosotros conocemos popularmente como la citometría de flujo. El enfoque hidrodinámico consiste en básicamente alinear a la célula y hacerlas pasar una a una. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se dispone de dos líquidos que van a diferentes velocidades y de esta manera al colocar las células aquí y los líquidos a ir a diferentes velocidades, uno va más rápido que el otro, permiten que estas células se vayan alineando y vayan pasando por esta zona que yo les he representado aquí, que es donde se realizarían las mediciones. De esta manera va pasando una a una la célula y se puede contar y medir diversas propiedades a cada una de esas células. Justamente el señalador que tenemos hoy, mira, casualmente no me había percatado, esto tiene el mismo tamaño del glóbulo rojo, entonces aquí es muy sencillo porque justamente eso hace que el glóbulo rojo vaya pasando aquí y va pasando uno a uno a la vez. Lo segundo es que esta citometría o este enfoque hidrodinámico simplemente es una tecnología para alinear células. Eso es todo. Ahora, a esto hay que acoplarle otros principios para medir a esas células. Vamos a decirlo que el principal de ellos es el principio óptico,
Si quieres conocer más sobre estos principios, hay una serie, te voy a dejar abajo el enlace en la descripción, hay una serie en el canal sobre principios del hemograma. Ahí te lo explico con un poquito más de detalle. Pero bueno, esta célula entonces se va alineando aquí y cuando llega a esta zona va a producir ¿qué cosa? Una interrupción en el paso de esta luz. Hoy en día se emplea una luz láser y aquí vamos a tener un fotodetector. Este fotodetector entonces va a ver que se ve interrumpido ese paso de luz. Hay una dispersión de la luz por parte de esta célula y esto es detectado como un pulso. Lo otro interesante es que desde el punto de vista electrónico, ese pulso tiene una amplitud. Entonces, la amplitud de ese pulso va a ser proporcional al volumen que tiene una célula. Esta célula que es más grande tendrá un pulso, pero ese pulso tendrá una mayor amplitud. También se puede emplear otro principio, como el principio de la impedancia. Y en este caso, la idea es básicamente la misma. Hay un flujo de corriente y cuando la célula llega aquí, interrumpe ese paso de corriente y esto va a generar un pulso. La amplitud del pulso entonces va a ser proporcional al volumen de la célula. Hoy en día, varios de esos instrumentos que yo les mostré ahí tienen estos dos principios. Tienen estos dos principios incorporados. Para algunos casos escogen uno, para algunos casos escogen lo otro, pero con cualquiera de los dos se obtiene lo mismo. ¿Y qué es eso lo mismo? Se va a obtener el número de células y a cada una de esas células se les puede obtener su volumen. Y de hecho, es así, se obtiene su volumen. Ya con esto es muy fácil obtener el porcentaje de células microcíticas. ¿Por qué? Porque se aplica un criterio. Aquellas células que tengan un determinado volumen, esas serán clasificadas como células microcíticas. En líneas generales, ese punto de corte está en 60 femtolitros, aunque creo que no es exactamente igual en todos los autoanalizadores. Pero a medida que van pasando las células, se le va midiendo el volumen, entonces se van catalogando. Mira, esta tiene menos de 60 femtolitros, esta es microcítica, esta estaría dentro de lo normal y de esta manera entonces, haciendo esta relación, puede obtener el porcentaje de células microcíticas. ¿Cuál es uno de los problemas que se ven aquí? Bueno, es que cada casa comercial bautiza esto a su manera. Cada quien le ha puesto un nombre distinto. De todo modo, en el propio manual del instrumento vas a encontrar que esto hace referencia al porcentaje de células microcíticas. Otro de los problemas que tenemos es que hay unos que lo hacen con el principio óptico, otros lo hacen con el principio de impedancia y esto también va a generar valores de referencia, valores que son dependientes del instrumento y por ende generan valores de referencia que de alguna manera son dependientes de ese instrumento. Pero aquí lo más importante de todo es que hay variaciones, no todos los instrumentos dan exactamente los mismos valores para la misma muestra y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, se tiene una forma de medir estas células microcíticas. Aquí te presento un estudio bien interesante justamente sobre este índice. Esto fue realizado en un Celdin Zafiro. Y aquí se estudiaron 4 grupos. Es un estudio bastante completo porque se tienen 5 grupos de pacientes. Este primero alfa representa a pacientes que tienen el rasgo de alfa-talasemia, tienen el rasgo de beta-talasemia. Este IDA hace referencia a la anemia ferropénica. Este mix hace referencia a que tienen un rasgo de beta-talasemia más una anemia ferropénica, lo cual también puede ocurrir, ¿sí? Y ocurre de hecho. Y aquí varias u otras anemias que son que generan resultados que pudieran ser similares, que estarían anemias de enfermedades crónicas y algunas hemoglobinopatías. ¿Qué tenemos representado aquí en este gráfico? Aquí están entonces los diferentes grupos de pacientes y aquí está representado el porcentaje de células microcíticas. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que en el caso de las beta-talasemias vemos que la nube tiende a ir un poco más hacia arriba y el centro de esa nube que está aquí, lo tenemos aquí, es más microcítico. Si lo comparamos con el de rasgo, con el de la anemia ferropénica. Lo que nos quiere decir el gráfico es que aquí las células tienden a ser más microcíticas que en comparación con lo que sería la anemia ferropénica. Dentro de ese mismo autoanalizador y con estos mismos principios,
sobre todo en el principio óptico, se le puede incorporar un segundo sistema de detección de dispersión de luz. Y entonces de esta manera se puede obtener una nueva medida de esa célula. Generalmente esto que vemos aquí en línea directa, vamos a decirlo así, es lo que se denomina una medición a 0 grados. Generalmente está entre 0 y 7 grados. Cada casa comercial utiliza un grado distinto, ¿sí? En comparación a cómo está llegando ese cañón de luz láser. Si es a 0, el cañón está llegando directo, pero generalmente se emplea entre 0 y 7 grados. Aquí vamos a decir que lo estamos midiendo a 0 grados. Aquí se mide el volumen. Y se emplea otro fotodetector, generalmente entre los 7 a 13, 14, 15 grados. Vamos a ponerle que son a los 10 grados, que también va a medir a la célula y también va a medir dispersión de esa célula. Pero esa dispersión que está midiendo no corresponde con el volumen, va a corresponder con el contenido que tiene la célula. ¿Y qué es lo que contienen los eritrocitos? Hemoglobina. Entonces, la dispersión de luz a estos 10 grados va a corresponder con la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito. Entonces, de esta manera se pueden ir contando uno a uno los eritrocitos, se les está midiendo el volumen y bajo esta dispersión a 10 grados se va a estar midiendo el contenido de hemoglobina de cada uno de esos eritrocitos. En algunos casos esto lo relacionan con el HCM directamente. Entonces, aquí tenemos una forma de medir y de esta manera se puede obtener el porcentaje de células hipocrómicas. Aquí vemos los diferentes nombres que se le pueden dar a ese porcentaje de células hipocrómicas. Lo que sí es cierto es que hay diferentes puntos de corte para que el equipo clasifique a una determinada célula como célula hipocrómica. Algunos utilizan el valor del CHCM menor a 280 femtolitros y otros emplean el valor del HCM o la cantidad de hemoglobina dentro de cada eritrocito menor a 17 picogramos. Entonces aquí hay variación y esto genera mucha variación entre los distintos instrumentos. Entonces los valores son distintos entre los instrumentos, requieren valores de referencia para cada uno de los instrumentos. Pero se tiene una forma de medir entonces ese porcentaje de células hipocrómicas. Si nos remitimos al mismo gráfico anterior, al mismo estudio anterior, perdón, ahora estamos viendo el mismo gráfico, pero representando al porcentaje de células hipocrómicas. ¿Y qué vamos a tener aquí? Que la nube de la anemia ferropénica tiende a ser más hacia arriba y su punto central nos dice que en el caso de las anemias ferropénicas, las células tienden a ser más hipocrómicas. Y de hecho, la primera alteración que se da en esa eritropoiesis deficiente de hierro es justamente que esas células que están saliendo empiezan a ser primero hipocrómicas y luego son microcíticas. Aquí está representado en esta línea punteada un valor de corte que ellos obtuvieron por curvas ROC. Entonces aquí ellos tienen un valor de corte de 3 que permite una buena discriminación entre lo que sería el rasgo de beta-talasemia y la anemia ferropénica. Y aquí el valor está en 20,4. Ahora bien, esto es lo que nosotros en líneas generales tenemos. Tenemos que para el rasgo talasémico lo que predomina es la microcitosis o lo más importante, las células son microcíticas hipocrómicas, pero lo más importante es la microcitosis, lo que tiene mayor fuerza, mientras que en la anemia ferropénica lo más importante, lo que tiene una mayor fuerza es la hipocromía. En ambos casos son microcíticas hipocrómicas, pero aquí hay una mayor microcitosis y aquí hay una mayor hipocromía. Y entonces en base a eso se puede diferenciar. Y incluso esa publicación nos da ahí unos puntos de corte. Pero si combinamos esto, entonces podemos obtener un índice que reúne, que es cada vez más robusto, que es más sólido para hacer entonces esa diferenciación. Y ese es justamente el propósito de este índice de microcitosis hipocromía. Esto al final de cuentas es una simple división entre lo que serían los glóbulos rojos microcíticos, o el porcentaje de microcíticos y el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos. Si aquí tenemos representados que existe una mayor cantidad de microcitos, es decir, el numerador es mayor que el denominador, entonces ¿cómo nos va a dar esa división? Nos va a dar alta. Entonces, cuando existe una mayor cantidad de microcitosis, este índice es elevado.
En cambio, si existe una mayor cantidad de hipocromía, entonces el denominador es mayor que el numerador. ¿Cómo nos va a dar esa división? Más baja. Entonces el índice nos da más bajo y se relaciona entonces con la hipocromía. Y ya sabemos que cada una de estas cosas se puede relacionar. Entonces esto a la anemia ferropénica y esto al rasgo talasémico. ¿Será eso cierto? Bueno, justamente en este mismo estudio, entonces se grafica a lo que sería este índice de microcitosis hipocromía. ¿Y cómo nos está dando? Un valor elevado para lo que sería el rasgo de beta-talasemia y un valor bajo para lo que sería la anemia ferropénica. Ellos establecen que para este instrumento entonces el valor de corte es de 6,4. Y vean lo bonito que de este índice, y a mí me encanta este trabajo y me encanta esta diapositiva porque aquí se dicen muchas cosas a la vez, es que en el rasgo de alfa-talasemia también este índice va a estar elevado, o sea que revela también que esas células tienden a ser más microcíticas. Y en el caso de los pacientes que tienen un rasgo de beta-talasemia más una anemia ferropénica, también este índice está elevado. Entonces tiene una muy buena capacidad de discriminación entre lo que serían estos rasgos de beta-talasemia y la anemia ferropénica. Y miren en este grupo variado donde existen algunas hemoglobinopatías y una anemia de las enfermedades crónicas, el índice también está dando bajo. Entonces vean el potencial que tiene este índice. Tiene, por lo menos en este gráfico, tiene y a este valor de corte que tiene, que nos está mostrando aquí, tiene una muy buena capacidad de discriminación entre estos dos grupos de anemias microcíticas hipocrómicas. Entonces tenemos que entre la anemia ferropénica y el rasgo talasémico nos basamos en este índice. Ahora, el índice se basa en el porcentaje de células microcíticas, pero para la hipocromía hay variación según el instrumento, según cómo está, qué referencia está tomando, si es en base a la cantidad de hemoglobina o en base al CHCM. Esto hace que existan diversos puntos de corte, como cada instrumento. Además que, por ejemplo, esa luz láser, ese detector puede estar entre 0 y 7 grados y el otro puede estar entre 7 y 12, 13 grados. Esto también, por ejemplo, genera diferencias en esas mediciones. Entonces, esto hace que genere diversos puntos de corte este índice. Para el Technicon, el reporte que encontré en estos artículos que me leí es de 1. Para el Siemens Advia 2120 es de 3,5. Para el Sigmex XE 5000 es de 2. Para el Celdin Zafiro, que es el que vimos ahora, es de 6,4. Para el Mindra BC 6800 Plus es de 10. Vemos que hay diferentes puntos de corte para diferentes tecnologías. Si tienes alguno de estos instrumentos, bueno, aquí ya tienes una base para tener un punto de corte. Este trabajo lo hizo la misma investigadora, tiene muchos artículos justamente sobre la diferenciación de lo que sería bueno, en su laboratorio debe recibir una gran cantidad de muestras con beta-talasemia y con anemia ferropénica y le es sumamente relevante contar con algo que le permita hacer esa discriminación para, digamos, realizar las pruebas posteriores. Entonces vemos que en este trabajo, como de manera clásica, se analizan muestras de pacientes normales, muestras con anemia ferropénica, vean aquí cómo está dando el índice, y muestras con ese rasgo de beta-talasemia. Aquí nos dice que el punto de corte encontrado es de 10, el área bajo la curva es de 0,945, este es el intervalo de confianza, muy bueno este valor, mientras más cercano a 1 es mejor, el índice de Youden también mientras más cercano a 1 es mejor, es bastante bueno, y vean la sensibilidad y la especificidad. Muy buena para este índice, para algo que ya el equipo hace y que nosotros podemos aprovechar para tener una mejor orientación. Y por supuesto, el médico va a tener una mejor orientación. Otra de las cosas interesantes es que estos equipos también emiten un gráfico. Y recuerden que el gráfico es útil para nosotros, para los profesionales del laboratorio clínico que estamos trabajando en el área de hematología. Este gráfico realmente, esto no lo reportamos, ni siquiera forma parte del reporte. Estos gráficos lo hacen estos fabricantes para nosotros. Entonces,
dentro de la diversidad de gráficos que presentan estos instrumentos, hay uno muy interesante donde aquí en el eje de la X tenemos el contenido de hemoglobina y en el eje de la Y tenemos el volumen. Y se representan unos puntos de corte. Aquí tenemos 28 gramos de decilitro o 280 gramos litro y 41 gramos de decilitro o 410 gramos de decilitro. Y entonces aquí estaríamos representando ese contenido de hemoglobina. Y aquí se representa el volumen entre 60 femtolitros y 120 femtolitros. ¿Dónde estarían los glóbulos rojos normales? Bueno, estarían aquí en el centro. Aquí es donde deberían de estar los glóbulos rojos normales. Esto se representa con una nube de puntos. Yo les hice este dibujo con esta nube de puntos y más o menos así es como se ve un paciente normal. Y esta nube es dada justamente porque hay diferentes glóbulos rojos que tienen diferentes volúmenes de manera normal, ¿sí? Para nada extraño. Y tienen también diferentes variaciones en el volumen y en la cantidad de hemoglobina. Ahora bien, este gráfico se ve alterado en estos diferentes trastornos. Aquí tenemos la representación de uno normal, donde hay menos de 5% de células microcíticas y de células hipocrómicas. Esta es la representación del normal. Vean este otro gráfico, ¿cómo está? Tiende a ir hacia abajo, ¿sí? Tiende a ir hacia abajo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que son más microcíticas. Vemos aquí que el porcentaje de células microcíticas es de 50.3% y tienen algo de hipocromía. Vemos aquí cómo está el índice. Entonces esto se asocia con el rasgo de beta-talasemia. Y aquí vemos el de la anemia ferropénica. Y este tiende a ir hacia la izquierda, lo cual nos quiere decir que hay una mayor cantidad de hipocromía. En este caso la nube también es muy grande. Ya lo habíamos hablado de alguna manera con el AD, en el cual hay una mayor variación en el volumen de esos eritrocitos. Lo interesante de esto es que con este gráfico, el gráfico se llama el citograma del volumen entre la cantidad de hemoglobina, que es un dispositivo visual, digamos, mucho más sencillo también para tener una idea y quizás, aunque no tengamos estos valores de corte establecidos en el laboratorio, viendo el desplazamiento de estos gráficos, vamos a tener una idea de lo que vamos a ir a buscar en ese froti o lo que nos vamos a encontrar en ese froti y de las morfologías que podemos buscar en ese froti. Entonces tenemos que el rol del laboratorio, tenemos en la detección de esa anemia, en la clasificación de la anemia y orientar un poco hacia el diagnóstico. Justamente podemos aprovecharnos de este porcentaje de células hipocrómicas, porcentaje de células microcíticas y este índice de células microcíticas hipocrómicas. Aquí les traía esta tabla que está en este metaanálisis y aquí vemos entonces las diferentes sensibilidades y especificidades, el área bajo la curva. Vean que en líneas generales son todas bastante buenas, y aquí tenemos la razón de verosimilitud. Vean que para el caso del índice de microcitos hipocromía está en torno a un valor de 100, lo cual es inmensamente grande, lo cual permite una excelente diferenciación. De hecho, esta razón de verosimilitud en líneas generales debería estar sobre 20, 25, más o menos por ahí está un valor, y ya incluso hay unos que dicen que menos, ya tiene un gran poder de discriminación entre dos entidades. Aquí, por ejemplo, vemos están ordenados y es la que tiene, digamos, un mayor poder de discriminación. Y de alguna manera, entonces, este trabajo al final concluye que desde el punto de vista estadístico, este índice que nos están reportando estos instrumentos tienen una alta capacidad de discriminación entre estas dos entidades. Este índice de microcitos hipocromía debemos aprovechar su disponibilidad. Si tienes uno de estos instrumentos y estos instrumentos lo estás realizando, aprovecha entonces ese índice en tu laboratorio. Algo que debe quedar absolutamente claro es que este índice es con fines de screening o de tamizaje. No se trata de una prueba definitiva. Las pruebas definitivas son los estudios del hierro y la medición de esa hemoglobina A2. Como orientación es excelente y ya lo hemos visto. Tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad, una buena área bajo la curva. Esa razón de verosimilitud es excelente. Entonces, esa es la idea de este índice. Una pequeña prueba de screening que estamos aprovechando, que la está realizando ese instrumento que nosotros tenemos en el laboratorio.
¿A quién le va a servir esto? Bueno, al médico. Al médico le va a servir para tener una mejor orientación, para aplicar el tratamiento, para solicitar los análisis adecuados y también al propio laboratorio para la selección de esos análisis confirmatorios. Existen muchos laboratorios, sobre todo en zonas donde existe una gran cantidad de personas que sufren de talasemia. Entonces ellos automáticamente a los pacientes con microcitosis y hipocromía le realizaban la medición de la hemoglobina A2, pero con este índice se pueden mejorar muchísimo, discriminar cuáles pacientes realmente necesitarían o ameritarían esa dosificación y a los otros a lo mejor simplemente pasarlo por la medición de los estudios y el hierro y de alguna manera hacer más eficiente a ese laboratorio. La pregunta que teníamos entonces para la tarde de hoy era si empleas el índice de microcitosis hipocromía. Sí, no o no lo conozco. Bueno, la encuesta fue pasada por las diversas redes sociales. En todas estoy como @bioanálisis bioaldía. La paso aquí en la pestaña comunidad en YouTube. Ahí puedes votar por tu elección. Todos los en vivos tienen entonces una encuesta. Y en LinkedIn estoy, sí, como Alfredo Gallardo. También se pasa por el boletín. Te invito a suscribirte al boletín de Bioanálisis al día. Ingresa allá y por allá también estoy compartiendo otro tipo de información incluso más amplia y complementaria que la que se encuentra y también te notifico sobre las actualizaciones en el blog. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren, la participación fue bastante buena. El tema de hematología generalmente tiene una buena participación. La mayor parte dijo que lo emplea. Perdón, sí lo emplea. Sí, la mayor parte dijo que lo emplea. Un grupo menor dijo que no lo emplea. Sí lo tiene, pero no lo emplea. Y el tercer grupo, 32% de los colegas que participaron dicen que no los conoce. Entonces, bueno, para ellos sobre todo está dedicado este en vivo para que conozcan a este índice. Ahora bien, para los que lo emplean hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque este es un índice de los que se denomina de investigación. Es decir, que no está aprobado por la FDA, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, no está aprobado por la FDA. Y de hecho, cuando tú pides información de los instrumentos, no te mencionan este índice, ni a veces ni te mencionan el porcentaje de células microcíticas hipocrómicas. En algunos casos tienes que solicitarle al fabricante que te active, o sea, que te actualice el software o algo así, que es lo que ellos hacen. Y de esta manera, entonces, puedes tener activo estos gráficos y puedes tener activo este porcentaje de células microcíticas hipocrómicas y lo puedes emplear. Quizás algunos de los que dijeron que no lo usan, que no lo emplean es porque a lo mejor no lo tienen habilitado, no lo tienen disponible y entonces, bueno, eso es algo que uno puede solicitar. Pero ojo, como reportarlo como tal, no. A lo mejor se le pudieran reportar a los médicos hematólogos, que son el médico especialista, que se encargaría entonces de realizar el diagnóstico definitivo de la anemia. Yo creo que a él sí le sería muy útil tanto el porcentaje de células microcíticas hipocrómicas como este índice. Y por supuesto, la validación que nosotros estamos haciendo al reportar entonces la morfología hemática. ¿Qué hemos visto la tarde de hoy? Bueno, hemos hablado acerca de esta anemia microcítica hipocrómica, donde tenemos dos que son muy similares desde el punto de vista de esa hemograma, que es el rasgo de beta talasemia y la anemia ferropénica, sobre todo la anemia ferropénica que es leve a moderada. Y hemos hablado del porcentaje de células microcíticas hipocrómicas, cómo se obtiene el índice y hemos visto la utilidad que tiene ese índice tanto para el médico como para nosotros en el laboratorio, porque es muy útil también al momento de la validación y en particular creo yo el gráfico que es mucho más fácil de ver y quizás hasta menos, sí, más fácil de interpretar. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de la presentación y vamos a ver si tienen algunas preguntas. Sería interesante saber qué instrumento tienen y qué valores de corte tienen. Yo creo que ese es el punto fundamental, buscar entonces ese valor de corte para discriminar entre lo que sería el rasgo de beta talasemia y la anemia ferropénica. Yo te he presentado hoy algunos puntos de corte, ahí también están las referencias, o me escribes, me mandas un correo y te mando
bueno, cuáles son las referencias para que las puedas buscar y tener allí en función de tu instrumento. Hoy en día, estos instrumentos, estos son los llamados nuevos parámetros. Hemos visto en la presentación que de nuevo, bueno, nuevo no son, pero bueno, ya tienen algunos años. No pasan a ser, digamos, aceptados o reportables como tal, porque todavía requieren algunos estudios. Yo creo que ese metaanálisis claramente nos destaca el buen papel que tiene, que tiene este índice, pero sí hay mucha variación en cuanto a cómo lo obtienen, cómo lo calculan las diferentes casas comerciales. Eso indudablemente va a requerir una mayor estandarización para que no importa el equipo que esté reportando ese índice sea comparable entre los diferentes instrumentos, así como el porcentaje de células microcíticas y el porcentaje de células hipocrómicas. Quizás hasta que eso no suceda, entonces no vamos a tener, digamos, quizás habilitado de facto ese índice. ¿Algún otro comentario que puedan tener por acá? Vamos a tener el próximo en vivo el jueves 29 de junio. Les voy a traer un tema interesantísimo con respecto vamos a hablar de normas, vamos a hablar de unos requisitos de calidad de la FECOBIOVE, que si bien a lo mejor son para Venezuela, en líneas generales la mayor parte de estos requisitos de calidad, si los podemos llamar así, en los diferentes países son muy similares, todos tienen una base similar y al final de cuentas es muy similar lo que hay que cumplir. Hay pequeñas variaciones, por supuesto, y nos va a servir como un ejercicio para conocer y para abordar y para revisar entonces un poco sobre las normas de calidad y que podemos aplicar en el laboratorio. Hay puntos bien importantes que uno puede tocar allí, que puede tratar y bueno, los tendremos allí presentes. Y listo. Por aquí parece que hay una pregunta que me dice hemoglobina A2. Sí, hemoglobina A2. Hemoglobina A2 es la que nosotros le medimos en el laboratorio para saber si una persona tiene, ¿cómo se llama? Un rasgo de beta-talasemia. De hecho, el valor de corte universal, ahí sí está bastante estandarizado, es de 3.5. Si es mayor a 3.5 esta cantidad de hemoglobina A2, entonces se asocia con lo que sería un rasgo de beta-talasemia. Por supuesto, teniendo una hematología que nos está dando microcítica hipocrómica. Ya después lo que vienen son pruebas genéticas, ¿sí? Para saber, para asociar qué perfil genético tiene, cuáles son esas alteraciones que tiene, asociarlas, ¿sí? Y de alguna manera, bueno, ya hacer ese tipo de estudios epidemiológicos que se tienen en los laboratorios que investigan a las talasemias. Si les parece interesante ese tema, bueno, se pudiera abordar. Si quieres, me escriben, me lo dejan y según las solicitudes podemos tenerlo, podemos abordarlo. Podemos culminar entonces la transmisión por la tarde de hoy. Entonces, bueno, colega, nos estamos viendo. Ya sabes que la cita será el próximo jueves 29 de junio. Y se me olvidó decirles que tenemos cursos próximamente. Para el próximo curso, que sería el 5 de junio, es sobre la calibración y control interno. Vamos a perfeccionarnos en esas labores básicas que realizamos de rutina y vamos a tener un curso para el 19 de junio de calidad analítica. Ahí vamos a ver cómo se define esa calidad desde el punto de vista analítico, cómo la establecemos, cómo la medimos, cómo la podemos mejorar y nos vamos a basar en lo que sería el error total y la métrica sigma. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Entonces nos vemos el próximo jueves 29 de junio a la misma hora en el mismo canal. Recuerda suscribirte a Bioanálisis al Día. Aquí te puedes suscribir a YouTube. Si te gustó, dale like. Y si crees que le puede ser útil a un colega, envíale entonces esta presentación. Nos estamos viendo.
Chao, hasta luego, feliz tarde y ya saben, abajo están los comentarios y ahí el video queda en el canal de YouTube y ahí pueden preguntar y yo les contesto cualquier duda que puedan tener. Chao, saludos, estamos en contacto, nos vemos.